¿Qué hay, chavales? Muy buenas. Hoy os traigo un juego nuevo al canal, un juego que va a estar disponible en todas las plataformas y que va a salir el 26 de marzo. Balan Wonderful. Os traigo los primeros minutos de vídeo para que veáis un poco si os convence o no os convence. Tenéis las demos en vuestras respectivas store. Bueno, creo que os puede gustar el juego. Está bastante entretenido. Os dejo los primeros minutos con las primeras impresiones. Tampoco he querido hacer mucho spoiler, así que hay mucho más que ver en ese primer mundo que veréis en el vídeo. Pero tampoco quería enseñaroslo todo. ¿Vale? Así que nada, cualquier cosa, espero vuestros comentarios. Zombie apocalypse. Pues nada, esta es la pantalla inicial de la demo. Balan Wonderwall. Vamos a probarlo. Vamos a empezar una nueva partida. Para que lo vierais. Ya lo había visto antes un poquito, ¿vale? Para poder hablaros mejor y todo eso. Bueno, aquí en la pantalla podemos elegir tanto o chica o chico, lo que queramos. Vale, voy a coger el chico. Vale, tampoco os quiero hacer mucho spoiler por algún motivo. Estos dos acaban en una especie de teatro mágico. Bueno, y ahí empieza la aventura. Es una plataforma 3D. Con mini puzzles y cosas así. El aspecto visual ya vais a ver, o sea, recuerda mucho a los 90, a la Sega Saturn y juego que había una especie de arlequín volador, que no me acuerdo cómo se llama. Si lo recordáis, dejádmelo por abajo. Y si no, pues intentaré dejarlo pues por aquí, por algún lado del vídeo, la carátula del juego y si tenéis oportunidad, jugarlo que merece la pena. Bueno, vamos a ver la cinemática. Todos los juegos que publica Square Enix tienen unas cinemáticas brutales. Bueno. No quiero hablar mucho ahora pues para no estropearos esto. Ahí está el teatro. Es espectacular el detalle. Y eso que el aspecto visual es algo desenfadado en los personajes, pero Yahoo! muy típico. Ushuetio. Emo Kuryu. Yay? Autonezu? Kuryu otosu wa? Kasonin Leaf! Emit Osasi! Veis que los efectos, músicas, las luces. Está genial. Take! Kuni House! Oh! Durawataru! Bueno. Vamos allá. Y nada, aquí ya comienza lo que sería el juego. La isla Team.
Tienes el personaje, tienes estos bichos, bueno, puedes cogerlos. Supuestamente tengo 5 por ahí, pero bueno, si los voy tocando, me siguen. ¿Cómo era? A ver. Vale. Eso sonó muy Pikachu. Bueno, aquí no hay nada que hacer, ¿vale? Van a hacer la intro muy larga. Vamos a ir directamente. Vale. Y nos vamos. Ahora tenemos el 1. Y vamos a coger, pues, el mundo 1, como es lógico. Vamos allá. Capítulo primero, el hombre que se enfrenta a una tormenta. Esto vibra. Todo se mueve como si fuera un teatro, ¿vale? Es como si digamos, lo que he dicho antes, es un teatro mágico. Por lo cual esto va a ir por actos. Ya vais a ver. Bueno, aquí están los bichos. Y tenemos que recolectar esta especie de gemas, o rubíes, o como queráis llamarlo. Vale, que hay en varios colores. Simplemente podemos saltar de momento. No hay nada más. Vale, estos bichos no puedes hacer con ellos. Bueno, mirar la belleza del mundo, Es espectacular los detalles que tiene. Bueno, cogemos. Vale, le quito una llave. Y... Torbelobo. Vale, con esta especie de licántropo, como quieras llamarlo, puedes romper estos cubos, ¿vale? Que te empiezan a enseñar cómo poder hacer los siguientes puzzles que te vayas a encontrar. Bueno, vamos a coger rápidamente algunas gemitas de estas. He caído por querer ir rápido. Vale. Pisando estos botones abres el camino a la siguiente. Y esas estatuas son las que tienes que coger para avanzar de nivel. Vale. El mundo puedes ir más o menos para donde quieras. Vale, ahora vais a ver aquí. En vez de irme para allí, pues he venido para aquí porque tienes siempre piedras un poco ocultas. Tal, no te preocupes que luego puedes volver, me imagino, con otros poderes. Ya veréis las puertas del espejo para qué sirven. Ahora os lo enseñaré. Y bueno, vamos a ir para que veáis un poquito rápido, que tampoco quiero que el vídeo se haga eterno. Vale, hay 8 en este mundo. Más mundos podrán visitar. Y ahora podríamos subir aquí. No podemos, con este poder no podemos. Vale. Seguimos al conejo a través del espejo, no sé si os suena de algo. Y aquí estamos. Vale. Sale el que parece malo por música, ¿no? Bueno. Todo sigue siendo happy. Vale, como tengo una llave, voy a abrir el siguiente poder. Saltinguro. Que con este lo que podéis hacer es saltar más lejos. Vale, luego podéis ir cambiando los poderes, que ahí reside lo de los puzzles que os he dicho antes. Vale, vamos allá. Ahí está, manteniendo el botón, simplemente te mantienes un poquito más en el aire. Vale. Ahora tenemos un mini puzzle muy sencillito. Que bueno, en este tipo de juegos gusta muchísimo. Tenemos que pulsar el botón A pues cuando la silueta coincida con él. Repetidamente cuando aparezca.
Esto es como el de la Saturn. Igualito. Ya. Si no quiero esperar. Vale. Aquí abriríamos tercera parte. Que ahí está, pero bueno, vamos. Bueno, cortaré un poquito, iré cortando. O no. Ya veremos. Bueno, ya veis un poquito. Vale, que podéis saltar por donde os dé la gana. Podéis ir para allá. Vamos a ir directamente. Tiene muchos más secretos, ¿vale? Pero no quiero que el vídeo se haga muy largo. Sería el final del mundo 1. Los amiguitos evolucionan. Y bueno, esto es el primer acto. Creo que más que suficiente para que os hagáis una idea. Primeras impresiones, primeros minutos del juego. Merece la pena. Es un juego muy bonito visualmente. Es un juego que está bastante bien. Los controles son sencillos, pero responde muy bien. Creo que merece la pena. Probar las demos, las tenéis en todos los sistemas. Va a salir el 26 de marzo y ya podéis reservarlo.